La palabra en esta mañana, en la cual Dios puso en mi corazón, empezó desde el viernes. Ha estado trabajando, pero el viernes como tal fue el día en que Dios puso el tema. Fue el día que Dios estuvo trazando en mi corazón una palabra para hablarles a ustedes en esta mañana. Y la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Mateos. Pueden abrir sus Biblias. Los que no tengan Biblia, se puede acercar a algún hermano que tenga al lado o puede ver las pantallas, ¿verdad? Y en las pantallas usted va a leer el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo número 5. Mateo 5, versículo 5, capítulo número 5. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y el pueblo dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. Déjenme volverlo a repetir, porque este versículo es sweet, short and to the point. Dios bendice a los humildes, porque heredarán toda la tierra. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta hermosa mañana. Venimos una vez más de ti, Señor amado, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Reconociendo, Padre amado, que tú eres aquel el que imparte sabiduría, Señor. Que tú eres aquel el que es capaz de poner en la mente del ser humano un mensaje capaz de transformar nuestro pensamiento, capaz de transformar nuestra vida, capaz de trastocar nuestro entorno y a nosotros mismos con el fin de bendecirnos, Señor. En esta mañana, Señor amado, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu mensaje, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, en esta mañana, y que todo lo que se exponga a través del altar, a través de tu palabra, a través del texto bíblico, a través de nuestra predicación y nuestra reflexión en nuestra mañana, Señor, sea una palabra dirigida por tu Espíritu Santo. Que tú, Espíritu Santo del Señor, te puedas mover en medio de la congregación, en medio de los hermanos, y puedas tocar las mentes y los corazones a tal magnitud que podamos ser cambiados, nuestra manera de pensar transformada, nuestra manera de conducirnos en la vida, porque al fin y al cabo la llegada tuya a este lugar, mi Dios amado, la llegada tuya al mundo, pero también la llegada aquí a Casa de Restauración, pero mucho más allá de eso, la llegada tuya a nuestras vidas fue una llegada para bendecirnos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Mire el texto. Yo venía de camino el viernes y el jueves estaba en Facebook y vi un mensaje en un history de una cantante cristiana. Y en medio de yo ver, normalmente yo voy pasando por el history, voy pasando por las historias, vamos a hablar español, no que me pega como que. Voy pasando por la historia y voy pasando slides por slides, y veo un video de ella, varios videos de ella que me llamó la atención. Y en medio de los videos que estoy viendo, ella está hablando de un video que tiene que hacer, porque tiene que hacer una promo que le están pidiendo, quizás para un concierto cristiano o para alguna actividad de la iglesia en particular. Y el problema es que ella ha estado desde la mañana tratando de grabar el video para poder enviarlo, pero los gallos, los sonidos de gallos, porque está aquí en Puerto Rico, ella es de Estados Unidos, está aquí en Puerto Rico, y ahí dice, los gallos no me dejan grabar, el boceteo que hay alrededor no me permite grabar. Y así van transcurriendo video por video, pero lo que me trastocó el corazón fue en un momento dado poder verla a ella ya en la noche
quizás de una manera graciosa, quizás de una manera burlona, poder escucharla decir: todavía estoy intentando grabar el video, pero no he podido porque ahora hay una iglesia que salió a cantar y a adorar al Señor y no puedo grabar el video que tengo. Y lo que se escuchaba al fondo era una iglesia posiblemente pentecostal, llena con coritos, y esta cantante es una cantante que adora al Señor con unos cánticos un poco diferentes. Y yo le decía a Yadi: qué triste es poder ver que ella, porque hay pensamientos que nos pueden llegar a la mente, pero ¿por qué ponerlo en el history? ¿Por qué ponerlo en la historia de la página de Facebook? Cuando si hubiese sido más extraordinario, Mariel, que quizás ella, escuchando desde los cielos, se montara en su carro, llegara al culto, participara del culto, cantara unos cánticos de ella y adorara al Señor con su voz dentro del servicio, y que pudiese trastocar, que pudiese trabajar, que pudiese cambiar la perspectiva de aquella congregación desde el momento en el que ella se hiciese presente. Yo estoy convencido que si aquí llegara algún cantante cristiano y adorara con nosotros sus cánticos, yo estoy convencido que eso impactaría a la vida de la iglesia, impactaría la vida de la comunidad, impactaría la vida de nosotros. Así que en esta mañana Dios me impulsó, o durante este tiempo Dios me ha estado impulsando a trabajar algunos asuntos sobre nuestro carácter. Usted sabe que el tema de este año es formando discípulos en el Espíritu Santo. En el Espíritu, ¿cómo? Sí, en el poder es ¿verdad? Para la convención, pero realmente es formando líderes, formando discípulos a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y así que lo que Dios me iba poniendo era que pudiéramos trabajar en nuestro yo, en nuestro interior, y qué mayor experiencia de traer un poquito de las bienaventuranzas y traerla desde la perspectiva de la humildad. Mire, el texto que acabamos de leer es una parte de lo que conocemos, un sermón central de Jesús. Es un texto famoso en el cual Jesús está en un monte, predicando un gran sermón. Y Mateo, que era un especialista, uno de los temas centrales de Mateo era hablarles a la gente que pudiera leer este evangelio, era de que pudiésemos conocer cómo era el reino de los cielos. Si usted va al libro de Mateo, usted va a ver que Mateo resalta constantemente el reino de los cielos, el reino de los cielos y el reino de los cielos. Así que está Jesús, Mateo trae en la perspectiva desde Jesús, de que está en el monte y está trayendo unas bienaventuranzas, unas bendiciones. Parece que nos está queriendo decir Mateo cómo es realmente el reino de los cielos. ¿Quién realmente tendrá una heredad? ¿Quién realmente va a tener una recompensa desde la perspectiva del reino de los cielos? Y a mí me parece eso medular, importante, porque nosotros tenemos un concepto particular de cómo vamos a recibir nuestra recompensa. Muchos de nosotros, y Mariel nos hablaba un poquito de eso, de la heredad, el viernes pasado, pero muchos de nosotros tenemos una expectativa de cómo recibir las cosas, de cómo yo me merezco las cosas y cómo yo debería de recibir todo mi esfuerzo, todo mi trabajo que he recibido necesita tener una recompensa, una remuneración, y cómo esas cosas deben de ser importantes en nuestra vida. Ahora, Jesús va resaltando algunas características que hay que tener para recibir esta recompensa. Me parece esencial porque Jesús empieza detallando y hablando por los pobres de espíritu. Dice parece que hay que ser pobre de espíritu para adquirir el reino de los cielos.
sino que Jesús nos está diciendo desde alguna perspectiva es que aquellos que realmente tienen una necesidad de ser una búsqueda porque tienen pobre de espíritu son los que van a alcanzar el reino de los cielos. Pero él continúa diciendo que los que lloran son los que van a recibir consuelo. A mí me parece algo extraordinario porque Dios les está diciendo, no es que es necesario que para que tú recibas consuelo tienes que llorar, sino que le está dando una esperanza a aquellos que lloran, a aquellos que son pobres de espíritu, a aquellos que son humildes, a aquellos que tienen sed de justicia, que tienen hambre de justicia, serán saciados. Aquellos que son personas compasivas, esos son los que van a recibir compasión. Jesús está tratando de armar a través de este sermón unas características importantes en el que nos podamos recibir la esperanza de aquellos que hacemos cosas, que movemos cosas, que trabajamos para el Señor y en ocasiones no recibimos la recompensa que pensamos que necesitamos tener. Hay mucha gente que se esfuerza, trabaja, hace cosas extraordinarias para el Señor. Y hay gente que está a nuestro alrededor que quizás digan, pero ¿para qué tú lo haces? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te desgastas? Si la recompensa, la remuneración quizás no será la suficiente que esperas. Pero a mí me encanta un Jesús que nos está diciendo constantemente, tranquilo, usted tiene un esfuerzo en la tierra, pero su remuneración va a ser en los cielos. Dios está tratando de decirnos, no se preocupen, ustedes quizás han estado pasando tiempos tormentosos, tiempos de dolor, tiempos de llorar, tiempos de angustia. Pero recuerden que aunque ustedes experimenten eso por las cosas que es servir al Señor, no se preocupen porque ustedes van a recibir el consuelo que necesitan, la sanidad que necesitan, el alivio que necesitan. Hay esfuerzos que tenemos que hacer en la tierra que quizás no vamos a ver el producto en nuestras manos, pero cuando estemos en los cielos. Mateo nos habla de eso específicamente, del reino de los cielos. Para Mateo era medular que los que lo fueran a leer entendieran el reino de los cielos. Mi pregunta es que si usted y yo estamos capacitados en esta mañana para poder entender el reino de los cielos. Mire, el texto nos va hablando de que Dios bendice a los humildes. Ahora yo quiero trabajar con esta palabra humilde porque la cultura, el contexto en el que estamos viviendo, lo que ha sido de generación en generación, en tradiciones de generación en generación, han ido trastocando la palabra humildad. Déjeme demostrárselo de alguna manera. Mire, el concepto de la humildad se ha convertido en un desafío. Bueno, el tema para esta mañana, que no se los dije, es el desafío de una actitud de humildad. El desafío de una actitud de humildad. Que no se te olvide. El desafío de una actitud de humildad. Aleluya. Mira, la sociedad ha ido trastocando este concepto. Porque si usted puede ver la palabra humildad, lo primero que a usted se le viene a la mente es una familia pobre. La gente ha conectado la palabra humildad con el concepto de pobreza. Si usted ve una casa que es de madera con techo de zinc, usted va a decir, ahí vive una familia humilde. Si usted ve a una persona con un carrito de muchos años, si usted ve a una persona con una ropa quizás descolorida, usted va a decir, es que es una persona humilde. Y eso es un problema porque la realidad de la vida es que la humildad no tiene que ver con lo que tenemos. La humildad no tiene que ver
con nosotros, con lo que nosotros tenemos o portamos. Hay frases que usted dice, perdió la humildad, porque en un momento dado, él lo vio con alguna cadena, con algún reloj, con algunos zapatos, con alguna vestidura, lo vio enchaquetado y dice, ya no es humilde. Porque el concepto, se me está pegando lo tuyo, el concepto de la humildad ha sido trastocado. La sociedad ha tergiversado el concepto real de la humildad. Mira, la humildad no tiene que ver con lo que tenemos, sino con lo que somos. Dígale que está a tu lado. Ser humilde no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Tócalo, dile. Tiene que ver con lo que eres. Tiene que ver con lo que eres. Mire, las personas pueden ver al de tú decir que es humilde, puede tener una percepción de que yo soy menos que otro. Porque es que se ha tocado ese pensamiento. Vemos una persona humilde, él es humilde, pero yo soy altivo. Yo soy prepotente. Yo soy pedante. Porque el concepto que le ha dado la humanidad y la sociedad a la humildad es como peyorativo. Es como que un descarte. Es como que yo soy humilde porque soy pobre, porque no tengo mucho dinero. Pero en el tiempo en que Jesús está diciendo esto, yo quiero resaltarte un dato importante. En primer lugar, alaba. En primer lugar, el 97% de la comunidad a la que Jesús le está hablando en Jerusalén, en Judea y en toda esa área, el 97% eran pobres. Solamente el 3% de esa comunidad era rica. Así que el mensaje no tenía que ver con pobreza. Número 2. Jesús le está hablando a una comunidad, pero los que son religiosos en aquella época pertenecían a la élite del 3%. Así que la mirada que Jesús le está dando en este texto es una mirada de esperanza para aquellos que son humildes, que quizás no tienen su tierra, quizás no tienen un terreno donde vivir, pero Dios le está diciendo, ustedes que son humildes, Dios le va a dar la tierra que ustedes merecen. Mire, el primer problema es la percepción que nosotros tenemos por esta palabra. Ahora, el segundo problema que se nos crea un desafío, la actitud de la humildad, es que el ser humano es una persona que está arraigada al ego. Una persona que se considere que está bien es una persona que monetariamente esté bien. Una persona que considere que está estable en nuestra sociedad es una persona que tiene alta riqueza. Es una persona que está relacionada con que tengo una buena casa. No una casa, porque quizás la casa de zinc y de madera no te lleva a ceder la casa de una persona que está establemente en la sociedad. Quizás mi casa de 3 cuartos no se considera como una casa para salir de lo que la sociedad considera humilde. Pero sí, el problema central es que la gente relaciona el éxito a una diferencia de la humildad. Y el problema es que la gente es humilde, pero orgullosa. Porque el antónimo de humildad no es pobreza. El antónimo de humildad es orgullo. Personas que han sido orgullosas porque han puesto su grandeza en lo que hacen. Han puesto su grandeza en lo que mi esfuerzo que yo puedo alcanzar. Ha puesto la grandeza en lo que yo soy capaz de hacer. Pero vemos a un Jesús que está trabajando con el ego en aquella época. Está diciendo un Jesús que le está diciendo, sean humildes,
porque es el carácter que todo creyente debemos tener. La humildad. La humildad. La humildad en la sociedad está puesta como autopromoción. Es que yo dejé la humildad y como ahora soy mejor que el que está de mi vecino, mejor que el que está alrededor. Mira, ¿usted sabe cuándo se ve eso? En las Navidades. Sí, porque usted pone 4 bombillas en su casa y de repente el vecino pone 6 bombillas en su casa. Y usted va a Walgreens, usted va a Walmart a comprar 4 bombillas más. Y entonces lo que se convierte en humildad se convierte en ego, porque queremos tener la casa mejor que el que está a nuestro lado. Y a veces lo que Jesús nos quiere decir en nuestras experiencias de vida es: sé humilde, sé sensato en las cosas que haces. Mira, el problema con la falsa humildad es que tendemos a valorar más lo que nosotros somos, el individualismo y mi éxito personal. A veces a nosotros los pastores en las actividades empezamos uno a decir: es que yo soy pastor y tengo un bachillerato, pero tengo una maestría, pero tengo un doctorado. Todo eso es pitches and cream para Dios. Porque al fin y al cabo yo estoy en este lugar predicando, pero si no es por la gracia de Dios, soy uno. No voy a decir que soy uno igual que ustedes, porque es que soy uno igual que ustedes. No hay una diferencia. La diferencia es que el Espíritu Santo de Dios le plació que yo estuviese en este lugar. Me dio algunas herramientas, me dio unas destrezas que podía hacer, no para que yo sea más alto y esté en un lugar más alto, sino para que pudiera guiar al pueblo a los pies de Jesús. Porque el centro medular de la vida en la iglesia no es el pastor, no son los que cantaron, no es la pastora, es Jesús, es Cristo, Él es el Espíritu Santo, es el Padre. Entonces el entorno es afectado por la falta de humildad. Nuestros vecinos, nos peleamos con nuestros vecinos, discutimos con nuestros vecinos, porque la realidad es que estamos empeñados en nuestro yo, en nuestro ego, en nosotros mismos, y se nos olvida que el que está alrededor mío también es mi hermano, también Dios lo creó y también tiene sus necesidades en las cuales yo puedo participar y ayudarle. Mira, la humildad que Jesús está hablando no es una humildad que se hable, sino es una humildad que se tiene que practicar. La humildad en esta mañana que yo te estoy hablando no es una humildad en la que tú tienes que escucharme y decir yo soy humilde y continuar tu conducta que estás llevando, sino que la humildad que yo te estoy diciendo es una humildad que debe convertirse en práctica, y eso es lo que lo hace un desafío. Porque este desafío de la humildad no tiene que ver con lo que yo soy, sino con lo que yo soy capaz de dar. El desafío es que yo puedo vivir la vida como la estoy viviendo, pero el desafío realmente es que puedo dejar de vivir la vida que estoy viviendo para empezar a vivir la vida como Cristo quiere que yo la viva. Mire, yo no soy diferente a ustedes. Yo era un hombre de hanging, yo me iba a janguear. Una de las razones por la cual a mí no me molesta pastorear en Orocovi es que yo reconozco que yo me levantaba temprano y llegaba a las tantas. Cada vez que alguien me dice, ¿por qué no te mudas para Orocovi? Y yo le dije, pero es que yo siempre viví en Cataño, siempre viví en Levitown y sabía ir a Caldeoso, sabía ir a otros lugares, sabía correr para Ponce, a La Guancha y hacer un montón de cosas, y me levantaba temprano para hacerlo, porque para Cristo no lo puedo hacer. Pero eso tiene que ver con la llegada de Cristo a mi vida, con el choque, con el golpe de la llegada de Cristo. La cultura nos limita. El ego nos hace ver
nuestras limitaciones y nos hace ver nuestras debilidades. Pero tener una conciencia basada en la humildad es poder ver la virtud que está siendo atribuida con el desarrollo de mi conciencia, sabiendo que aunque tengo límites, Dios me da la capacidad de sobrepasar los límites, de sobrepasar las vallas, de sobrepasar los stops de mis debilidades para convertirme en alguien que puedo hacer y entregar lo que soy a los que me rodean. Aun cuando los que me rodean no se lo merecen. Mira, una de las definiciones que nos refleja que tiene la humildad tiene que ver con una actitud. No es con lo que yo tengo, sino con lo que yo soy y cómo me comporto con lo que soy. La humildad tiene que ver con un comportamiento, tiene que ver con ser dócil, tiene que ver con ser manso, tiene que ver con ser obediente, tiene que ver con ser sumiso. Y no hablo sumiso al que está al lado mío, sino sumiso al Señor. Sumiso al Señor. Desde la perspectiva bíblica, la humildad se refiere a entender en nuestra vida quién es Dios. ¿Quién soy yo? Pero ¿quién es Dios? La humildad tiene que ver con reconocer que yo quizás pude haber estudiado, quizás pude haber tenido títulos en mi vida, posiblemente tengo un bachillerato en trabajo social, pero el trabajo social es diminuto, como hacen los baloncelistas. Diminuto, yo soy diminuto delante de la presencia de Dios. La humildad tiene que ver con reconocer que Dios es más grande que todos los que están. La humildad tiene que ver con reconocer que yo no estoy por encima de nadie y que nadie está por encima de mí, solo Dios. Ahora, la humildad tiene que ver con tener algunas características importantes. El ser humilde me da a mí la oportunidad de ser y tener un corazón enseñable. Mira, hay gente que odia que alguien se le pare al lado y le dé instrucciones, ¿verdad? Chiste interno entre yo y la pastora. Hay gente que se molesta porque le están dando una instrucción. Pero ser humilde tiene que ver con que también tenemos la capacidad de aprender. Que no lo sabemos todo. La predicadora Miriam nos decía, y Delfonso Caraballo nos decía, yo soy, pero todavía yo estoy en el proceso. La humildad tiene que ver con permitir que Dios meta nuestras manos en nuestros asuntos. La humildad tiene que venir con permitirle a Dios entrar en los cuartos oscuros que tenemos que no le permitamos entrar. La humildad tiene que ver con que reconocemos que Dios es tan absoluto que es capaz de llegar a mi vida y trastocarla. Es capaz de llegar a mi vida y poner algunas sillas en orden, aun cuando yo las he puesto en un orden específico para mí. Aun cuando la vida no es justa con lo que yo soy, yo reconozco que el soberano está por encima de mí. Eso tiene que ver con la humildad. Mira, la humildad tiene que ver con que mis talentos, con que mis dones, con que mis actitudes y aptitudes le pertenecen a Dios. Y es por eso que los talentos que Dios ha depositado en mi mano, se los entrego para la obra que Él quiere hacer. No tiene que ver con dinero, hermano. Tiene que ver con lo que eres. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Y tiene que ver con donde Dios te quiere llevar y lo que Dios puede hacer que tú alcances. La humildad tiene que ver, déjame darle más para adelante. La humildad tiene que ver con un desafío de transformación para tu vida. Mira, lo que te quiero decir es que la humildad no es algo que se desarrolló. La predicadora nos decía que a veces nosotros vemos a Jesús y a Dios en medio de nuestras experiencias de vida, al Espíritu Santo, como si tuviese una varita y dijera, usted es nueva criatura. ¡Pum! Usted es nueva, ¿se acuerda que hacía? ¡Pum! No, el proceso de Dios en nuestra vida es un proceso que va paso a paso desde la medida que usted lo va dejando trabajar. Si usted cruza las manos
Si usted se molesta en lo que Dios está haciendo, usted retrocede en el proceso. Pero la humildad permite a que Dios trabaje y toque esos asuntos que tiene que tocarme. Mira, cuando Jesús llegó a mi vida, el primero que tuvo que tocar fueron dos asuntos bien importantes. Primero, mi vicio con el alcohol. Y yo no tenía un vicio con el alcohol, pero sí tenía un vicio con el alcohol. Sí, porque le ponemos nombre a los vicios. No, yo bebo social. El problema es que cuando usted bebe socialmente, el alcohol lo controla socialmente. Pero el alcohol tiene potestad sobre usted. Así que usted tiene un problema. En segundo lugar, nosotros pensamos, a mí nunca hablo de esto, pero Dios tuvo que hacerme dejar cosas que para mí estaban bien, que estaban mal. Dios llegó a mi vida y yo tenía un sueldo diferente al que tengo hoy. Pero Dios llegó a mi vida y yo tuve que ser tan humilde que tuve que dejar cosas que yo pensaba que no le hacía daño a nadie, pero que no estaban bien para mi vida. Y Dios lo trastocó. Y Dios lo tocó. Y en medio de yo reconocer quién era Dios en mi vida, hizo que yo dejara cosas que realmente pareciesen que no fuesen importantes, que fuesen beneficiosas para mí, pero que estaban por encima de Dios. Y es porque nosotros pensamos que nosotros necesitamos ser transformados en el instante, en el momento. Y se nos olvida que Dios va trabajando con nosotros de paso a paso. Tengo miedo hasta decir esta palabra porque como ya se han adueñado de esta frase, pues no sé si decirla, pero Dios nos lleva despacito. Dios nos lleva despacito, con calma, aunque en ocasiones nos lleva corriendo. Pero nos lleva con calma. La humildad es el desafío de poder enfrentarnos a la vida con la paciencia de saber de que Dios está en control, pero con la humildad de que todo lo que lo poseemos le pertenece a Él. Mira, Pablo entendía esto muy bien. Cuando usted va a las cartas de Pablo, usted va a poder ver a Pablo diciéndole a la gente: usted necesita tener mansedumbre, ser mansos, ser dóciles. Usted necesita aprender a tener una docilidad, porque si no, usted va a estar peleando con los que le rodean. En un momento dado, Pablo está diciendo: manténganse unidos, pero sean dóciles entre ustedes. Dejen la pelea, sean humildes. Bueno, en la carta de los Romanos, Pablo le dice: no se crean superiores a los que están alrededor suyo. Porque un problema con la humildad es que se nos olvida y pensamos que como yo soy el pastor y ellos son mis ovejas, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Cuidado, este es para mí, ese no es para ustedes, ese es para mí. Cuidado, porque esas no son mis ovejas, son las que Dios me dio para que yo las cuidara. Porque no son mis ovejas, son las ovejas del Señor. Así que en ocasiones yo tengo que bajarle 2 a mi conducta, porque es Dios el que está encima de mí. No soy yo, sino es Dios que está encima de mí. Mire, Pablo nos invita a: no te pongas altivo con el que está a tu lado. Es más, es mejor que tú lo veas como que Él está más alto, para que tengas una paz interior en ti. Déjame salirme de este. Déjame salirme de este. Mira, la epístola de Pablo, que Pablo habla a los filipenses, Pablo da una descripción de cómo fue la humildad de Jesús. Porque Pablo dice: mire, Jesús fue tan y tan humilde que este hombre estaba en los cielos con la deidad. Este hombre era Dios
Y en medio de su experiencia se humilló a tal magnitud, fue tan humilde que fue capaz de dejar el reino de los cielos, fue capaz de despojarse de su deidad para insertarse en lo que tú y yo somos. Número 2. Déjame hacer una pregunta antes de continuar. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de entregarle nuestro carácter a Dios? Sí, porque hay una frase que es bien conocida que Dios nos dice: así yo soy. A mí nadie me cambia. Yo soy así. A mí nadie me tiene que cambiar. Pero sin embargo, Dios quiere trabajar algunos aspectos en nuestras vidas. Quiere trastocarlo. Quiere cambiarlo. No podemos seguir teniendo cuartos oscuros dentro de nosotros. Déjame explicar lo de los cuartos oscuros. Los cuartos oscuros son los lugares en donde nosotros no permitimos que nadie entre. Son los secretos que tenemos dentro de nosotros, que ni siquiera dejamos a Dios que entre ahí. Pero Dios quiere entrar, porque su luz admirable es la que nos ilumina, es la que nos alumbra todos nuestros espacios oscuros. Mire, el desafío de la humildad nos ayuda a afrontar y nos permite que Cristo crezca en nosotros. Juan el Bautista, en una conversación con sus discípulos, los discípulos están diciendo: ok, ¿a quién seguimos? Porque allá está Jesús haciendo grandes cosas, y tú, Juan el Bautista, ¿a quién es el que tenemos que seguir? Y Juan el Bautista le dice: bueno, lo que pasa es que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Hay momentos en nuestra vida que es necesario que mi opinión mengüe, que mis decisiones mengüen para que Cristo crezca en mí. Yo veía a esta familia el viernes. Allí yo me gozaba. Y poderlos ver a ellos todos juntos allí, todos abrazando a Matilde, todos hablando. Y eso habla de la humildad de Matilde. Habla de la humildad de Matilde, perdón. Habla de la humildad de Matilde. Porque Matilde dejó de ser de ella y dejó que Cristo creciera en ella. Y el reflejo de su familia que estaban allí era que servían, porque Matilde les enseñó a que Cristo creció en ella, y Cristo creció y Cristo sirvió. Mira, Juan el Bautista dice: es que yo necesito bajar para que sobresalga más. A veces yo necesito bajar para que el Espíritu sea quien sobresalga. 2. El otro desafío es que el ser humilde nos permite ser agradecidos. Si nosotros no somos humildes, nunca vamos a poder ver cómo Dios trastoca y se mueve en nuestra vida. Porque siempre vamos a pensar que fuimos nosotros. Es que yo estudié. Pero Dios fue el que movió los hilos. Pero es que yo fui el que me quemé las pestañas. Pero Dios fue el que te dio la sabiduría para que pudieras conocerlo. Mira, yo he estado tiempo leyendo y no me entra nada. Y es la sabiduría del Señor que en ocasiones yo he leído y llega el sábado a las 2 de la mañana y Dios me da el mensaje. Porque es Dios, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso me permite ser agradecido. Eso me permite ver a Dios por encima de todo y agradecerle. 3. Ser humilde es también saber que puedo dar y que también puedo recibir. Mira, la humildad me permite dar. Hay veces que yo tengo peleas con Gaby. Tranquilo, Gaby, no voy a decir nada. Pero hay veces que yo tengo peleas con Gaby. Ayer tuvimos una. Pero es porque la bendición de Dios y ser humilde en mi vida me permite dar, sabiendo que en algún momento voy a recibir. Y sin importar si recibo aquí, sé que en los cielos
voy a recibir. Soy desprendido. La humildad nos permite ser desprendidos. Nos permite ver en otros el gozo de la bendición de recibir. Mira, nosotros tenemos una actividad. Tenemos varias actividades, pero una de las actividades que hacemos en verano. Y no hay mayor satisfacción. Mira que en Navidades yo me gozo. Pero mi mayor satisfacción no es en las Navidades. Es en julio o en agosto. Cuando le podemos dar un bulto con materiales a los niños. La cara, el rostro, ver que los niños puedan escoger el bulto. Que no se los estamos imponiendo. Que tú le puedes decir, coge el bulto que tú quieras. Y el nene feliz agarra el bulto. En las Navidades no, en las Navidades los nenes lloran. Sí, porque en las Navidades los nenes cogen un regalo y dicen, yo quería el PlayStation. Yo quería tal juego que Dios me trajera. La satisfacción en medio de la humildad, la satisfacción de poder bendecir a otros. 5. Les prometo que estoy terminando, aunque faltan 8 puntos más. Broma, es broma. Es broma, no escucho a Mene, parece que se lo cogieron en serio. 4. Ser humilde nos permite pedir ayuda. Hay gente que han estado encadenados en su soberbia. Han estado en una crisis encadenados porque nadie se supone que se enteren. Ni siquiera mi familia sabe el problema de la situación por la que estoy viviendo. Pero ser humilde nos permite recibir la ayuda. Abrirnos para recibir la ayuda. Poder hablar mi situación en particular. Quizás el que está alrededor tuyo también está pasando por la misma crisis. Te permite, la humildad te permite recibir apoyo en medio de tus crisis. Y también te permite ser de apoyo en medio de las crisis de otros. 5. Ser humilde es tener la capacidad de poder recibir corrección. Sí, porque yo hice algo mal. Yo hice algo mal y algo tengo que recibir. En ocasiones, yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia que me decían, no, él dijo que pues muerto lo iban a tener que sacar de aquí. Los que saben, saben. Aleluya. Pero hay momentos en que nosotros tenemos que pedir perdón. Hay momentos en que los pastores se equivocan. Hay momentos en que los pastores no toman la decisión que realmente uno debe tomar. ¿Y sabes qué? Uno tiene que aprender a decir perdón. Me equivoqué. No tomé la decisión que pensaba que era la correcta para la iglesia o para ti. Y desde aquí del altar, comienzo la oportunidad de decirte perdón. Si hay algún pastor, si hay algún hermano de la iglesia que te ha ofendido, que se ha equivocado y no ha tenido la oportunidad de decirte perdón, desde aquí te lo digo perdón. Porque de eso se trata la humildad, en que no somos perfectos. Seis, la oportunidad, la humildad me permite saber que no me lo sé todo. 7. Ser humilde es saber que siempre puedo aprender. Siempre tenemos la oportunidad de aprender. Mira, Jesús está con sus discípulos. Y en una conversación con sus discípulos, Jesús le está diciendo, déjame ir al texto, Mateo 11, 28, 30. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y ahí nos detenemos. Y utilizamos ese texto para decirle a la gente, vengan a Cristo, que vamos a orar, vamos a poner las manos, vamos a decirle al Señor que te dé descanso. Pero después dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo les voy a dar descanso, pero es necesario que ustedes se pongan mi yugo. Es una cosa que se ponía aquí en el cuello de los bueyes para que las líneas fuesen rectas y cada uno fueran a la par, a la misma distancia, al mismo caminar. Jesús en ocasiones nos dice, pónganse en el yugo de la humildad, que es el que yo llevé, y aprendan de lo que yo he sido.
Jesús es nuestro modelo. Nuestro modelo, lo que Él nos dejó fue que nosotros aprendiéramos de Él. Y termina diciendo, sean mansos y humildes. Mansos pero no mensos. Yo decía a la pastora, yo tengo ganas de llamar a este sermón manso pero no menso. Y la pastora me dijo, no. Mansos pero no mensos. Sean humildes de corazón. Sean humildes de aquí adentro. No de la boca para afuera, sino de la boca para adentro. Sean mansos y humildes desde aquí. Desde aquí. Y dice, y hallarán descanso, no para ustedes ni su cuerpo, sino para su alma. Porque mi yugo es fácil y la carga que yo doy es ligera. Mira, a veces nosotros estamos, ay Dios mío, es que yo no quiero ir a la iglesia porque yo estoy tan cargado. Dios mío, si para eso fue que Dios nos hizo abrir el templo, para que usted viniera a entregar a sus cargas, pero que se llevara la carga de Él, que es ligera. Que usted pudiese tener la capacidad de dejar sus cosas aquí y en medio de esa humildad de dejar sus cargas fuertes, se lleve esa carga que aliviana el alma, que se aliviana por dentro. Ya estoy culminando, se los prometo. Concluyo diciendo que somos desafiados constantemente a ser humildes. En medio de la sociedad en el que el mejor persona es el mejor que está preparado y capacitado, Dios nos está invitando a que nos limitemos en la entrega y que seamos más como Él quiere. Jesús, la última escena que les quiero decir en esta mañana sobre la humildad de Jesús. Jesús está en medio de una reunión con los líderes, con los discípulos, y en medio de esa reunión comienza una discusión entre ellos. Porque unos querían estar a la derecha y a la izquierda. Y no, yo quiero estar al lado tuyo en tu reino. Yo quiero estar al lado tuyo cuando tú seas gobernante. Y se metió la mamá. Algunos textos dicen que fue la mamá el que formó el revolú. Otros dicen que fue Juan. Pero alguien entró ahí y formó el revolú. Pero me encanta Lucas. Porque en ese evento Lucas dice que la actitud de Jesús fue una enseñanza para los discípulos. Jesús se cogió y se puso un ciño, se cogió una toalla, se dobló, buscó la jarra de limpiar los pies y comenzó a limpiarle los pies a los discípulos. Siempre había uno. Y ese Pedro empieza a decir, no, a mí no, tú no eres capaz de limpiarme los pies. ¿Cómo tú me vas a limpiar los pies a mí, maestro? Si soy yo que se supone que te limpie los pies a ti. Y Jesús le dice, no. El que viene al reino de los cielos viene a servir y no a ser servido. Es necesario que yo, el maestro, te limpie los pies. Mire, el inicio del ejemplo de Jesús fue decirle a sus discípulos, hay que ser humilde y empieza por la casa. Soy yo el primero que tengo que demostrarle a ustedes que tenemos que ser humildes. Jesús comienza a limpiarle los pies y entonces Pedro dice, no, completo Jesús, la cabeza, las manos, todo lo que tú puedas. Y Jesús dice, no, los pies basta. La enseñanza es el servicio, es la humildad. Iglesia, visita que nos ve, visita que nos escucha, visita que estás aquí en esta mañana. El llamado del Señor en esta mañana es que tenga la oportunidad de ser transformados en humildad. Y que recuerden que el llamado que el Señor nos hace es a enfrentar el desafío siendo humildes. En esta mañana te invito a que te pongas en pie, dejándote este último punto. Si vas a ser humilde, practícalo. Si vas a ser humilde, practícalo. Si vas a ser humilde, practícalo. Permítame orar. Señor, te adoramos, Dios. Padre, gracias por tu bendición en esta mañana, Señor. Padre, gracias porque el Espíritu Santo del Señor se movió de manera poderosa, Señor. Yo no convenzo a nadie, Señor. Eres tú, Espíritu Santo del Señor, que tienes la capacidad de convencer. Ayúdanos, Señor,
para que este mensaje que ha sido dado en esta mañana, Señor, se convierta, Padre amado, en una regla de fe. Que podamos ser humildes y que podamos enfrentar el desafío de la humildad practicando la humildad, Señor. Padre, bendícenos de manera especial. Bendice a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y también bendice a los hermanos que estamos aquí en Casa de Restauración, Señor. Te lo pedimos, Dios amado. Transforma nuestras mentes y bendice nuestras vidas de una manera poderosa para poder heredar la tierra que tú nos has prometido, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.